Muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos que tenemos en la audición. Hoy la Sociedad Académica Bolivariana va a hacer su 22º encuentro virtual por la plataforma Zoom con un tema interesantísimo y que naturalmente va a llamar mucho la atención a todos los oyentes. Se trata de el liderazgo, presentado por el historiador ilustre y coronel Gentil Almario Vieda. Este coronel tiene una trayectoria verdaderamente extraordinaria. Primero es uno de los mejores historiadores que tiene Colombia. Es coronel de artillería. Pertenece a todas las unidades del arma, de infantería, de artillería, y fue oficial de planta en la escuela militar, los grados de teniente, de mayor y de coronel. En una jerarquía, fue subdirector de la escuela militar y jefe personal del ejército. Fue comandante de la Escuela de Artillería. Cumplió labores como profesor de la Escuela Militar y la Escuela Superior de Guerra, instituto que fue oficial de planta durante 2 años. Además, adelantó el curso de mandos superiores en la Escuela Superior del Ejército en Madrid, España, y asimismo cursó en Fort Truck, Estados Unidos, los cursos de Fuerzas Especiales y Operaciones Psicológicas. Se desempeñó como asesor del Colegio Iberoamericano de Defensa en Washington, Distrito Capital. Hizo estudios de Derecho en la Universidad de Gran Colombia y en la Universidad Militar. Se retiró por voluntad propia en diciembre de 1985. En la vida privada ha desempeñado cargos muy importantes como gerente de Serviandes Asesores y es autor de varios libros que voy a mencionar que son muy importantes. El general Benjamín Herrera, Jirones de Historia, que es muy bien comentado, Colombia y el Ejército, el uso indebido del nombre de Bolívar, Ventanas a la historia, ¿por qué no se ganó la guerra? Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana, 200 años de la reconquista española, y Recordando Historia, que es el último que presentó en 2019. Es una facundia brutal. Es miembro de número de las Academias Colombiana de Historia Militar, Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, que mucho nos honra con su presencia, y de la Academia Patriótica Antonio Nariño. Pero además es miembro de las siguientes academias extranjeras: de la Real Academia de Historia de España, de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina, del Instituto Histórico y Geográfico de Brasilero, de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, Academia de Geografía de Historia de Guatemala y Academia Nacional de Historia de la República de Venezuela. De manera que tenemos frente a nosotros un personaje de suma importancia, de grandes conocimientos y de una personalidad también extraordinaria. Su tema es uno de los más importantes que hemos tenido aquí porque refleja puntos fundamentales de nuestra historia y sobre todo de las condiciones en que nos encontramos, que son bastante difíciles. De manera que con el mayor agrado y orgullo
le doy la palabra a mi coronel Gentil Armario. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para las personas que inicialmente no saludé y aspiro a no llenar todas las inquietudes que pudo haber traído en la presentación que ha hecho el doctor Miguel Santamaría, sino les cuento desde el principio que es un tema discutible, difícil y que va a generar indudablemente inquietudes en ustedes, pero eso es lo que busco. Es un tema corto, pero que es de actualidad y necesitamos tocarlo. El título es el liderazgo, y digo yo al principio, hablemos de líderes. Para tratar el tema que con este título hemos escogido, es indispensable emplear unas pocas ideas y palabras para determinar qué se entiende normalmente por líder y por liderazgo. Hay quienes clasifican a los líderes según ciertas características que poseen. En primer lugar, es importante distinguir a los líderes naturales de los institucionalizados. Los primeros son aquellos que surgen de los grupos de personas de manera natural y el resto decide reconocer su función de líder y respetarlo como tal. También se encuentran los institucionalizados en los que poseen un cargo de manera legítima. Este puede cubrir distintos cargos como políticos, espirituales, educadores, entre otros. Además, los líderes se caracterizan por surgir en los momentos en que realmente son necesarios. Por otro lado, intentan superarse constantemente, lo que les permite crecer en diversos aspectos, sobre todo desde el punto de vista personal. Otra cualidad es su capacidad de acción. No solo se dedica el líder a actuar y articular el trabajo y actividades de los demás, también actúa por cuenta propia, conociendo sus capacidades y debilidades, pero siempre se arriesgan para obtener mejores resultados. Hace pocos días, en este mismo escenario, tuvimos el gusto de escuchar la magistral lectura de un ensayo del doctor Luis Granados Morales, titulado Simón Bolívar, líder, paro moral, bienhechor de esclavos y de desvalidos. Este trabajo es amplio en calidad y conceptos. Su contenido suficiente para tener clara idea del libertador Simón Bolívar como líder de América, la contribución de los demás héroes a la libertad del continente. El verdadero líder es el que resuelve, decide y crea. Eso en general, a grandes rasgos, es el contenido del trabajo a que me estoy refiriendo, que fue algo que causó muy buena impresión en la sociedad bolivariana, el doctor Granados. Los falsos líderes, y aquí principiamos. Infortunadamente, la historia nos impone también tratar temas desagradables que lamentamos ocuparnos de ellos dados sus gestores, pero que el amor por ella, por la historia, nos obliga a tratarlos así sea con desgano y, por qué no decirlo, casi obligados por las circunstancias. Lo dicho es suficiente para justificar la inquietud que nos lleva a mirar la desventura circunstancia de la existencia de esos líderes de mentiras, cuya abundancia hoy nos apesta. Además, debemos tener en cuenta que algunos escritores, historiadores y comunicadores han confundido el significado de los términos, haciendo erróneas muchas apreciaciones, descripciones y conceptos con respecto al tema en mención, y causando indudable premeditado mal a los personajes que han contribuido
a hacer la historia que buscamos recordar para que no desaparezca, como muchos desean, en un predeterminado primer paso para acabar con la República. Debemos esforzarnos un poco para aceptar que dentro de la gran mayoría de los que llamamos falsos líderes están los caudillos de mentiras, destruyendo el concepto real y vigente del verdadero caudillo, que aunque escaso, existe como un ser real y tangible, claro, a una prudente distancia del verdadero líder. El caudillo. Generalmente era y es una persona de mediana condición intelectual, de escasas miras y objetivos que implicaban grandeza o que implicaran grandeza. Sus alcances podrían definirse como parroquiales, aunque podía ser valiente y decidido. Ubicándonos en el siglo XIX, época de guerras civiles y confrontaciones políticas, el caudillo definía sus problemas indefectiblemente mediante el uso de la fuerza en combate con subalternos no siempre preparados militarmente y con armamento de dotación elemental como eran la escopeta y el machete. Sus herramientas de acción eran la fuerza, la crueldad, la agilidad y la viveza, además de todas las cualidades atribuibles a sus compañeros de lucha. El caudillo es una especie de jefe o cabecilla, el cual posee además un conjunto de partidarios que lo reconocen como tal. Un caudillo se caracteriza por ser un individuo que tiene la capacidad de ordenar y decidir las acciones que deben cumplir sus adeptos y seguidores. En el argot político es muy frecuente su uso y lo fue muy frecuente en el siglo XIX en toda Latinoamérica. El caudillo fue clave para las dictaduras y las guerras civiles. El poder del caudillo casi siempre ha estado en el apoyo de la masa ignorante e irresponsable. Lamentable, pero absolutamente cierto. Colombia en este aspecto es un ejemplo palpable y tangible. Recientemente hemos estado a punto de elegir presidente incompetente y lleno de fallas y con delitos a cuestas, incompatibles con la honradez, la justicia, la ley y la decencia. Se han elegido alcaldes y alcaldesas incapaces con iguales y a veces peores aberraciones y fallas y hasta delitos a las descritas líneas atrás. Recordando la época de la independencia y las desafortunadas guerras civiles estadas y peleadas por caudillos políticos, es oportuno recordar los nombres de algunos de ellos, quienes actuaron y destrozaron lo que otros hicieron buscando darles a estos países estabilidad, solidez, progreso y desarrollo. En Colombia, todos los cabecillas de 9 guerras civiles que destrozaron la patria fueron caudillos y en muy pocos casos líderes. En México, entre otros, podemos contar a Antonio López de Santana, Emiliano Zapata, José Teodoro Arango, etcétera, y ese etcétera es largo. En Uruguay, José Gervasio Artigas. En la Argentina, Juan Manuel de Rosas. En Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia. En Venezuela, José Antonio Páez, habrá quien no esté de acuerdo, Antonio Guzmán Blanco y José Tadeo Monaga. Lo que digo es por razones históricas reales. Podríamos enumerar muchísimos más, pero prefiero no fastidiarlo por una lista de nombres interminable. El caudillo puede ser catalogado de diferentes maneras dependiendo de muchas circunstancias de carácter político,
social, económico y de nacionalidad, motivo por el cual preferimos dejarlo a la consideración de ustedes. De lo que sí nos ocuparemos con mayor detenimiento será del falso líder y del caudillo de mentiras, especímenes que saturan y destruyen con empeño digno de mejor causa a la sufrida Colombia. Para iniciar debemos recordar que el líder resuelve, define, soluciona y da ejemplo. El caudillo verdadero que existe, aunque no en abundancia, es el eventual ayudante del líder. El falso líder destruye, complica, engaña, miente, aniquila, amenaza, desafía, empobrece, delinque, contrata para robar y, como si fuera poco, no deja trabajar ni gobernar a quienes pueden y desean hacerlo. Para nuestro infortunio, inundan a Colombia, como hemos dicho, son el motivo de nuestras desgracias. El monstruo en mención, el falso líder, nunca ha sido ni podría ser un líder. Sale normalmente del desecho de la sociedad, que pretende ser superior a sus condiciones personales, sociales, culturales y humanas, y que por variadas circunstancias llega sin merecerlo y sin las condiciones mínimas de preparación exigibles a ocupar cargos políticos, directivos, administrativos y de gobierno. Dentro de estos no podemos olvidarnos de un alto porcentaje de los congresistas. Esta es la razón por la cual se roban los presupuestos de todas las clases en municipios, gobernaciones, instituciones y luchan a brazo partido porque las cantidades asignadas superen todas las posibilidades y el país se endeude hasta más no poder. Solo tienen en su mira las ambiciones y sus bolsillos. Bien saben que para estos delitos no hay jueces, ni magistrados, ni cortes, y mucho menos reintegro de lo que se roban. En el peor de los casos, los envían a sus mansiones a disfrutar del robo. A otros los envían a determinadas partes, no como castigo, sino como ayuda para la coronación de sus saqueos y disfrute de sus riquezas. Son delitos a costos impensables, pero pagables para beneficios de delincuentes y funcionarios de la justicia. Los ejemplos son muchos para pensar y de sazón de la gente honrada que todavía queda. Viene como anillo al dedo lo dicho con respecto a Claudia López, como lideresa de mentiras, dicho por Alberto del Espriella en su última columna, que dice, comillas, eso es de esta semana anterior: esta misma guasona ha permitido que el crimen se tome la capital. Transmilenio es una trampa mortal. Montar en bicicleta es una actividad que cobra la vida de los ciudadanos. Bogotá está sumergida en el miedo, el caos, la politiquería por cuenta de una gobernante que, como el Guasón, promueve el terror y se refugia en las controversias superficiales, mientras su nefasto gobierno no es escudriñado y visibilizado como lo que es un desastre. Eso está en la linterna azul de Abelardo del Espriella de noviembre 1. Es posible dejar de lado la justicia en donde las cortes, es imposible dejar de lado. La justicia en donde las cortes, los tribunales, juzgados y organismos de supervisión y control están manejados por carteles como el cartel de la toga,
los cuales no administran justicia y cometen toda clase de atropellos en detrimento de la Constitución y de las leyes. Las pruebas son abundantes y contundentes de funcionarios amorales, deshonestos y malvados ostentando cargos no merecidos. Colombia sabe muy bien y se lamenta con razón de que no tiene justicia. Campea la anarquía y la injusticia. Los delitos económicos aumentan a diario porque no se castigan. Algunos, con todo y toga, se escaparon al exterior, en donde llevan 3 años cobrando sueldos que, es mejor decir, se roban con la ayuda de los demás magistrados sin ninguna preocupación. Eso es verdad absoluta, demostrable y palpable. Pero también sabemos que las autoridades, legisladores y funcionarios impiden por todos los medios su modificación para enmendar las leyes prefabricadas por kilómetros para lo que las están utilizando. Para esto, todo lo dicho, están los falsos líderes que cumplen con lujo de detalle sus funciones a la vista de todo el mundo, porque no se ocultan. Imposible callar que los falsos líderes o líderes de mentiras, muy bien ubicados en las cortes, son los que llenaron el país de coca y bandoleros con obras maestras, como prohibir la aspersión con glifosato e impedir los bombardeos. Son las obras maestras de esos líderes falsos y mentirosos. En 2 años está cumplida su labor magistral. Colombia es el país con la más alta producción de cocaína del mundo, y con la marihuana tenemos el mismo éxito. Hay hoy más bandoleros que cuando se firmó la llamada paz, que en realidad no es otra cosa que la paz de los sepulcros. Entendieron ellos que al no poder atacarlos desde el aire ni destruir los cultivos, y habiéndose llenado el país de coca, era el momento de volver al monte armados hasta los dientes, estrenando el nombre de disidentes de las FARC para engañar estúpidos, a sabiendas que hoy son más los disidentes que los bandoleros apistiados. Colombia entera sabe que el nombre es el mismo, la actividad igual, y los bandidos reforzados son más que antes. La única que no se da por enterada es la justicia, porque no le conviene. En muchas universidades, los títulos se venden o se otorgan sin las exigencias debidas. Abundan las llamadas universidades de garaje, en donde los tales profesionales no saben ni siquiera la ortografía correspondiente al idioma castellano, mucho menos lo que hace relación a las profesiones que sin preocupación ni pena dicen ejercer. Ejemplo lamentable lo constituye lo relacionado con el derecho, con abogados medianamente alfabetas, en una superabundancia lamentable y vergonzosa. De esa gente se surten los juzgados, tribunales y cortes. Qué lástima, qué tristeza, qué realidad tan dolorosa. Es una vergüenza. No de otra parte brotó ese engendro de nueva corte con el flamante nombre de Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que en 3 años solo le ha alcanzado el tiempo para absolver asesinos de todos los pelambres. Recordemos que para conformarla, esos falsos líderes de que venimos hablando eligieron 3 delincuentes extranjeros que cumplieron con el encargo de nombrar magistrados
haciendo gala de sus condiciones para satisfacer con lujo de detalles el encargo. Esos flamantes 38 magistrados salieron de los abogados que hemos mencionado y de sus compadres. Alguien decía que de unas organizaciones autonombradas como colectivos de abogados, reconocidas por sus mencionadas virtudes y reconocimientos ya dichos. Y a fe que lo hicieron con mucho cuidado desde el punto de vista ideológico, en concordancia con el pedido de los responsables de fabricar el engendro que llamaron paz. Esa nueva corte, con sus desconocidos magistrados, está haciendo lo suyo. Sabemos por claras demostraciones que cumple con lo esperado por los bandoleros, guerrilleros, matones, asesinos, secuestradores y todo tipo de delincuentes sometidos según pregonan a su jurisdicción. Nadie medianamente informado conoce a los magistrados nombrados por lo que antes dijimos, y que hoy actúan a discreción, como actuaron con bandoleros y asesinos como Santrich e Iván Márquez, dejándolos en libertad. Debemos agregar que ellos, los magistrados, se basaron para actuar en decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Como podemos ver, hablando de justicia, no hay para dónde mirar. Estamos en Colombia. Estos ajusticiadores de inocentes y liberadores de los peores delincuentes, con el sobrenombre de honorables magistrados, son ejemplos perfectos de los líderes falsos o de mentiras de que nos ocupamos y de los que se nos llenó Colombia. Como si lo anterior fuera poco, no sobra una mirada a 10 congresistas nombrados a dedo para representar a nuestro pueblo, sin haber sido juzgados y menos sentenciados por los crímenes cometidos a lo largo de nuestra geografía. Los medios de comunicación los denominan honorables senadores y representantes, a hombres y mujeres. La lista sería muy larga de sus delitos para unos y otros. Esto no ha pasado en ningún país del mundo nunca. Es una monstruosidad exclusiva y típicamente colombiana, realizada por líderes de mentiras para fabricar otros líderes delincuentes. Personajes como estos son los que tienen la institucionalidad del país en crisis. Ejemplo claro lo constituye la entidad llamada FECODE, en manos de quien está por decisión de algún líder de mentiras, Educación Pública Colombiana. Los sujetos que la manejan hacen un paro mensual, atropellando leyes, reglamentos y disposiciones sin que nadie abra la boca. Gratos, gastan los fondos que se hacen asignar a la brava por parte del gobierno sin control ni mesura. La educación que se supone imparten es la peor de América y del mundo. Qué vergüenza para las futuras generaciones. Pensarán con razón si estos son los líderes. ¿Cómo serán los ciudadanos comunes y corrientes? Nos falta recordar que incrustada en el alma de Colombia hay otra vergüenza que es imposible olvidar por cuanto se ha convertido en una amenaza, y es la que genera otro falso líder que con base en mentiras y faltas promesas, después de haber sido funesto alcalde de Bogotá, no da margen en sus aspiraciones de ser presidente del país. ¿Podrá haber una desventura mayor? Dios bendiga a Colombia y la libre de quienes no aspiran ni compiten, sino que patalean sin merecimientos para llegar a las instituciones buscando cargos que les faciliten convertirse en líderes falsos
para conseguir sus aspiraciones del pillaje acostumbradas. En la mayoría de los casos, estos sujetos son imprudentes, torpes, ignorantes, vulgares, altaneros, y en oportunidades son gritonas. Líderes que no solucionan, no resuelven, no definen. Como falsos líderes, los que destruyen lo que no destruyen lo complican y empeoran lo que medio funcione. Desafían, amenazan, aniquilan, delinquen. Contratan todo lo que implique dinero o presupuesto para robárselo sin tener ni vergüenza, porque para eso está la justicia, que absuelve en el peor de los casos y otorga la casa por cárcel, recibiendo millones o ahogándose en mermelada en asocio de otros funcionarios, cuando no en porquerías innombrables. Por eso las obras no sirven, los puentes se caen, no se terminan, y los municipios, los departamentos e instituciones todos los días están más pobres, en forma que no pueden atender la salud y la educación del pueblo colombiano. Todo se reduce a fabricar leyes y decretos que hacen los que legislan para engañar mediante ficciones políticas y jurídicas a quienes eligen todo tipo de funcionarios. Esos personajes, entre comillas, que tan alegremente el pueblo y los medios llaman líderes, lo que mejor saben hacer es empobrecer, robar y no dejar trabajar a los pocos funcionarios con deseos o voluntad de realizar sus proyectos. Son los que tienen en la ruina la desmoralización y la imposibilidad de cumplir su cometido a las instituciones. Estas no se afectan, son víctimas de la mala prensa en la que medran escribidores enfermos de resentimientos que se descargan, como lo hacen tantos editorialistas que vomitan sus desventuras buscando alivios imposibles. Otro tanto nos regalan algunos caricaturistas con las mismas averías. Por esos falsos líderes, nuestro país es cada día más pobre y va sin parar, caminando rumbo a la miseria. Es oportuno hacer un cuestionamiento. ¿Qué o quiénes son esos que llaman líderes sociales? A todo muerto en medio de bandidos sobran noticieros y periódicos para santificarlos y declararlos líderes sociales. Pensemos un poco al respecto y busquemos una respuesta que no sea la que tienen lista los medios de comunicación. Ellos no quieren ver la coca que inundó a Colombia en forma estudiada y consciente por parte del gobierno anterior, sembrándola a destajo con la inversión de enormes cantidades de dinero del presupuesto nacional e impidiendo su vulneración. Los bandidos se están matando y están masacrando a todo aquel que no puede serles, que puede serles un estorbo. Ya no son solo colombianos. Nos llenamos de narcotraficantes de todo el continente, que sumados a los nuestros conforman un ejército imparable de todos los días y que se aleja de la posibilidad de vivir decentemente y en paz. Alguien decía que Colombia se está haciendo irrespirable y de pronto, a pesar de ser un truán el que lo decía, podría tener razón. El líder, a una gran distancia del caudillo, tiene como recursos fundamentales su alta condición humana, la moral y la ética, la cultura, los conocimientos,
la capacidad y la inteligencia. Su ámbito de acción ha sido siempre el tiempo y el espacio. Estamos hablando del líder, de verdad. Bases fundamentales de la estrategia, la táctica y la geopolítica. En consecuencia, si en su condición de militares actuaban y operaban, lo cual se daba con frecuencia, lo hacían mediante el empleo de sus conocimientos y experiencias de las ciencias militares, teniendo como base sus estudios profesionales amplios y actualizados en dichas materias y en otras de no menor importancia y calificación. Es increíble, pero la verdad nos impone no callar y defender el honor de Colombia y de quienes se han sacrificado por ella. Considerando que en muchas familias decentes, la mayoría de sus integrantes han demostrado poseer dotes de verdaderos adalides con clarísimas condiciones de liderazgo, creemos justo, necesario y oportuno establecer con claridad la diferencia entre el pillo, el vándalo, el caudillo y el verdadero líder. Esa es la razón de lo anteriormente expresado y el lugar escogido para ello. El liderazgo exige ética, moral, inteligencia, valor, capacidad para superar obstáculos, inspiración y objetivos definidos, y claro, lo cual solo es dado a los audaces y bien dotados de virtudes. Siendo lo dicho una verdad tangible, es clara entonces la condición de líderes de algunos, no muchos expresidentes y ministros de Colombia, sobresaliente en la historia del país, como en este ensayo intentamos recordarlo a todos, a quienes las malas administraciones y la nula enseñanza de la historia les ha negado su reconocimiento. Es indispensable poner de presente que actualmente el empleo de la palabra líder se ha vulgarizado de la manera más lamentable por parte de la televisión, la radio, los periódicos, al punto de que cualquier delincuente que opere en algún rincón de la geografía, cuando lo reduce la fuerza pública, se convierte en líder, y en pocos días los medios lo consagran como prócer. Hay muchos ejemplos al respecto. Hoy llaman líder social al que asesina un policía, atraca un banco, incendia un bus, destruye un CAI, roba una casa, asalta una tienda o un almacén. Él no delinque, él está haciendo protesta social. Qué vergüenza. Si actúa en el campo y asesina a narcotraficantes, o como ellos dicen, a justicia la competencia, se dirá que el líder ha actuado defendiendo a los suyos. Si es un indígena y se asocia para delinquir, está haciendo parte de una minga que desarma y humilla a los soldados. Si los soldados detienen a un antisocial asesino y narcotraficante, los indígenas impiden su traslado para entregarlo a la justicia y lo liberan desarmando la tropa. Muchas veces secuestran y torturan a los soldados por varios días. Si la fuerza pública reacciona para defenderse, lo cual es una rareza, con seguridad se afirmará que el indígena ha caído en una masacre cometida por la policía o las fuerzas militares. Y ahí sí hay ese remedio de autoridades que tenemos actuando contra los bandoleros y que no intervienen. Y los medios de comunicación, en principio enemigos de la fuerza pública, están listos para el escándalo y el desprestigio correspondientes. En Bogotá, los últimos falsos líderes que actuaron en manifestaciones autorizadas por la alcaldía quemaron buses, destruyeron edificios, casas, almacenes, mataron e hirieron policías e incendiaron sus cuarteles. Muchos ciudadanos, con la ayuda de políticos delincuentes que organizan y controlan los desmanes,
con la alcahuetería de autoridades que en realidad no ejercen como tales, se sumaron a la turba. Si algo queda de autoridad a ese nivel es para absolver bandidos, liberarlos antes de 24 horas de su detención, o si ha habido otros delitos, darles la casa por cárcel y, claro, perseguir a la fuerza pública buscando como mínimo se les desarme para convertirle en carne de cañón y pretender ser legisle en su contra para destruirla y acabar con lo que nos queda de patria. Las leyes y disposiciones legales están fabricadas para favorecer bandidos, atracadores y delincuentes de todos los pelambres. En Colombia es una realidad, hay más leyes que no se aplican que bandidos. En noviembre de 2019, que hubo actuaciones de Lampa por toda la ciudad y la policía debió intentar defenderla de un tropel de bandidos, resultando herido y después muerto un delincuente llamado Dylan, que hoy los periódicos enaltecen como un líder y prócer, cuando se comprobó su condición de malhechor, de trayectoria y antecedentes conocidos a pesar de su juventud. Cuando estos hechos ocurrieron, el malhechor tenía 23 años y 13 entradas a la cárcel. Están documentadas. Sus padres estaban presos por delincuentes. Es increíble, pero hasta el 23 de septiembre de 2020, en el editorial del Tiempo, el periódico El Tiempo, a pesar de conocerse sus antecedentes en diferentes medios de comunicación, se describe glorificando y rindiendo los honores al bandido y, claro, condenando a la policía o al policía que actuó en defensa propia y de los ciudadanos. El supuesto líder de hoy crea a pie juntillas en la estupidez que el verdadero líder es quien incita y lleva al vándalo a incendiar, destruir, matar, interrumpir el tránsito de personas y vehículos, romper caminos, puentes y carreteras e impedir el trabajo honrado de quienes lo necesitan para vivir. Es oportuno recordar la destrucción de la carretera panamericana por las mingas organizadas de los líderes indígenas, productores de cocaína y marihuana en el sur de Colombia, que incomunicó al país por un año a costos inconmensurables en su reconstrucción y rehabilitación. Estos bárbaros nunca han trabajado, lo hacen sus mujeres para mantenerlos y criarles los hijos que fabrican por docenas. Estos mismos sujetos son los que destruyen estatuas y monumentos sin que autoridad alguna intervenga para impedirlo. Prueba de ello es que por este desagüero y delito no hay ni un preso en toda Colombia. Los gobiernos les entregan la tierra que piden y reclaman anualmente, no para trabajarla, sino para poseerla y admirarla, según expresan. Con las inmensas cantidades de dinero que cada año exigen, ocurre otro tanto. Lo dilapidan en chicha y en aguardiente, y lo que pueda quedarles se utiliza en el negocio de la cocaína y demás estupefacientes. Se organizan en sus mingas y asaltan patrullas de soldados que buscan el control de áreas y la captura de bandoleros y guerrilleros para impedirles el cumplimiento de su misión. Como antes dijimos, desarman a los soldados y les quitan los detenidos que tengan, contribuyendo a la ausencia de justicia, al auge de la delincuencia en los departamentos o en varios departamentos enteros del país. Como si fuera poco, tienen su propia justicia, que les han fabricado leyes y códigos para alcahuetearlos y contribuir a la barbarie y desmoralización de la gente honrada del país. Sus cabecillas con delitos pendientes
algunos en el Congreso ejercen como senadores de la República. Hoy en día son los líderes de las mingas que viajan por Colombia para sumarse a FECODE cuando es del caso, como ha ocurrido en los tiempos que corren. Para fortuna de todos, mientras se cumplía la minga del ejército, el ejército dio un golpe maestro, destruyendo más de 60 laboratorios de coca en el Cauca, lo que obligó a los indios a devolverse para ver qué les había quedado de su industria. Los alcaldes y autoridades en general se hacen los de la vista gorda y hacen esfuerzos increíbles para apoyarlos con leguleyadas y disculpas vergonzosas y lamentables. Abundan en las ciudades y pueblos y veredas estos sujetos que los medios de comunicación asusan, repitiendo sus actos delictivos y vandálicos sin descanso para animarlos, aplicando la falsa teoría de que la mentira repetida se convierte en verdad para hacerles más fácil la comisión de sus atropellos y delitos. Ahora, quienes no estén de acuerdo en lo dicho por el susto, pero es la verdad que a muchos duele, pero no podemos ni queremos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, mi querido coronel. Creo que usted ha hecho un análisis verdaderamente extraordinario sobre la realidad del país, sobre todo de las circunstancias que lo rodean, a los que creemos estar en paz con la nación y sobre todo con esperanzas para salir de estos problemas. Realmente su análisis es aterrador, pero es cierto, es absolutamente cierto. Eso es lo que nos está pasando y eso es lo que requerimos en forma absoluta. Usar bajo la espada del libertador, ponerlos nuevamente en orden. Es que el país no puede prosperar con los planteamientos que usted ha hecho. Ese fenómeno de la corte, ese fenómeno de los líderes, es algo sumamente aterrador, porque es que la gente de bien no está encontrando camino, sino al contrario, motivos de golpes, de retrocesos, de incomunicación, en fin. Usted ha hecho un trabajo admirable, mi coronel. Aterrador, como le repito, porque usted ha destapado la olla de algo que nos está sucediendo y que tenemos que buscar la solución en alguna forma. Muchísimas gracias por semejante ayuda al pensamiento y a la conducta de los colombianos. Quiero invitar a los oyentes a ver quiénes quieren hacer. Yo hablo, Miguel. Coronel Almario, muy buenas tardes. Nelson Roberto Pardo lo saluda. Ha sido un gran gusto y creo que todos nos hemos deleitado con esta maravillosa presentación que ha hecho usted. Una radiografía clara, precisa y cruda de la realidad nacional. Muchas felicitaciones. Nos honra usted con ese extraordinario análisis que ha hecho. Colombia hoy, Colombia ayer. Muchas gracias. Gracias, doctor Nelson. ¿Quién más quiere decir algo? A ver. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Mi coronel Almario, su charla sobre el liderazgo. Liliana. Vamos a morir. Mi charla sobre el liderazgo magnífica, oportuna, franca y muy vertical, sobre los líderes falsos como la alcaldesa de Bogotá, los senadores de la FARC y otros que son una vergüenza para Bogotá y el país.
mi abrazo sincero de soldado y felicitación. Colombia necesita de líderes de su pensamiento y categoría. Gracias, mi coronel. Gracias, mi amigo Mamorí. Luis Granados, quiero felicitar. Sí, Luis Granados, quiero felicitar y saludar al coronel Almario, darle las gracias infinitas, no solo por la mención con que me elogió otra vez en forma inmerecida, sino por el análisis dramático pero real que vive Colombia actualmente. Es una descarnada descripción del gran problema que nos aqueja, que es precisamente la carencia de líderes determinados con sentido ético y con sentimiento patriótico. No los tenemos. Tenemos mercaderes de la política, mercantilistas que aprovechan el tesoro público para hacer negociados, saquear el Estado y empobrecer la nación. Y además, pues tenemos esos administradores que son ineptos, incapaces y no están a la altura del servicio público a que han sido llamados. Esto es parte de la degradación y el proceso de depravación que estamos viviendo. El análisis es estupendo y felicitaciones muy efusivas al coronel Almario. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor Luis Granados. Bueno, yo quiero adherirme a las felicitaciones que se ha ganado el señor coronel Almario en su cruda pero realista presentación sobre el cúmulo de factores de descomposición que a través de la historia se han acumulado hasta hoy, sobre todo rematando con el narcotráfico, que ha sido el peor engendro que puede encontrar un país para su desarrollo, para la paz, para la tranquilidad y la convivencia ciudadana. Esas son consideraciones que de vez en cuando hay que hacerlas, porque realmente estamos en una situación sumamente degradada, en donde realmente se han tergiversado los valores y una sociedad así, pues ¿qué futuro le espera? Por eso me parece a mí que ha sido muy acertado y muy sincero y muy crudo, pero muy realista el estudio del señor coronel Gentil Almario. Lo felicito, Gentil, porque realmente estos son verdades que alguien tiene que atreverse a decirlas. Gracias. Gracias, mi general. Gracias, mi general. William Fadul. Micrófono. Abre el micrófono. Si no lo tengo abierto. Abre el micrófono, William. Ahí. Ah, bueno. ¿Y oye? Ya. ¿Sí? Sí, ya se oye, perfecto. Coronel, muy valiente y muy clara su presentación. Y diría que me uno a lo que han dicho las personas que ya hablaron sobre este mismo tema. Eso hay que hacerlo y no todo el mundo tiene el coraje de hacerlo con la precisión, la puntualidad y la crudeza con que usted lo hizo, porque en realidad fue muy crudo. Pero yo quisiera decirles que, estando de acuerdo con lo que dijo el coronel, como acabo de ponerlo, pues también hay otra visión del país que no podemos olvidar, porque al lado de ese drama tremendo de orden social y de orden moral y de orden ético, pues también hay otras personas que han hecho otras cosas. Yo creo que en la conducción del país hemos tenido personas de absoluta limpieza en su conducta, en su propósito y aún en sus logros. No todo en Colombia está podrido, no todo en Colombia es corrupto.
no todo en Colombia está lleno de dolor y de odio. También hay una Colombia que ha progresado. Si ustedes, que todos los que están aquí tienen edad suficiente para acompañarme en eso, repasan lo que era Colombia hace 50 o 60 años y la ven hoy, van a encontrar muchas cosas diferentes. Cuando yo escribí mi primer artículo sobre productividad en el periódico El Tiempo hace 60 años, muchísima gente me llamó a preguntarme qué es eso. Hoy el país está embarcado en toda una programática de productividad, en sus empresarios, en sus líderes, en el gobierno y en querer ser un país moderno. Y lo hemos visto, es decir, en medio de toda esta cosa de la pandemia, el avance que hemos logrado en materia de modernidad y de comunicación es un avance que nos ha permitido sobrellevar y nos va a permitir sobrellevar esta situación. Entonces me parece que no nos vayamos con la impresión de que solamente existe una Colombia que es la que nos ha descrito el coronel con tanta precisión y con tanto coraje, repito. También hay otra Colombia que está luchando por hacer otras cosas. Y yo creo que una tarea, no me atrevo a proponerme, yo no tengo las capacidades para eso, pero estoy seguro que sí existe alguien que lo pueda hacer en nuestra organización, proponer que alguien haga una valoración de esa Colombia de ayer, como fue ese mundo ayer, y de esa Colombia de hoy, y de cómo esa Colombia de hoy, montándose en lo bueno de todo ese país malo que hubo, que ha habido y que hay, podría ser otra cosa. Porque si no, vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros amigos y a la juventud con la cual tenemos contacto un poco el mensaje de que esto es una olla podrida y en la cual no tenemos nada para sacar. Yo creo lo otro. Entonces yo invito a que aprovechemos 5 minutos y si podemos, Miguel, si tenemos tiempo, para que otras personas que están aquí con nosotros me digan si creen que Colombia tiene algún futuro y que puede y está saliendo de esto de alguna manera con una juventud que lo quiere hacer, que está preparada, que está estudiando, que tiene toda clase de habilidades y de preparaciones para poder formular un futuro y volverlo realidad. Y dejar claro también, repito y reitero, que no todos los del pasado fueron eso. Yo tengo muy buen recuerdo de personas, amigos nuestros que gobernaron con limpieza, que gobernaron con pulcritud, que gobernaron con el deseo de aportarle al país. Y no quiero decir nombres para no omitir algunos, pero hay muchos de ellos que tuvieron nuestro respeto y nuestra admiración y le aportaron al país muy buenas cosas. Entonces yo invito a que hagamos una reflexión de ese pasado malo, de ese presente horrible que usted, coronel, muchas gracias por contribuirnos con esta franqueza, de comparar eso y contrastarlo contra lo otro, contra la parte en donde está la base para montarnos hacia un futuro que puede ser mejor y que yo aspiro y creo que va a ser mejor. Muchas gracias. Para Oscar Monroy, le ruego que abra el micrófono. Don Miguel. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Padre Diego Jaramillo, un cordial saludo. ¿Cómo estás? Apareció, qué bueno. Muy bueno. Doctor Miguel, debo felicitar a mi compañero de la Sociedad Académica Santanderista, coronel Gentil Almario. A su pundonor militar le agrega una cosa que yo aprecio muchísimo. Se llama valor civil. Para poner el dedo en la llaga y hablar de una verdad que nos está consumiendo, pero debemos hacer un paralelo en que también debemos tener cosas buenas que también nos ayudan. Lo que ha dicho el coronel Gentil en una forma de una verdad de a puño, como diría coloquialmente
la gente, es que en el país, cuando se abre la prensa o se ve un noticiero, se habla de muchas cosas que van contra la justicia, y eso se llama delincuencia. Hay delincuencia de todo tipo, y lo que nos ha venido asestando golpes fuertes y más fuertes es el narcotráfico. Se destruye la juventud, se destruye la familia, se destruye todo. Y nosotros debemos inculcar a estas nuevas generaciones, porque merodean en las escuelas lo que llaman el microtráfico y quieren que los niños desde su tierna infancia se conviertan en consumidores de cosas que no tienen por qué estar en las escuelas. Además, nosotros vemos con zozobra el paso ese de la justicia, el de dar la cárcel por casa. Lo digo al revés, porque estas gentes arguyen cuanto argumento tienen a mano para evadir la justicia. Pero la justicia, a pesar de ser ciega, la justicia llega. Y he visto casos de justicia que se hace en este país también. Nosotros debemos tener un equilibrio entre entender esa realidad, y la primera forma de combatirla es con el ejemplo, ser ciudadanos, porque el título de ciudadanos el general Simón Bolívar lo estimaba muchísimo. Él decía ciudadanos y hacía sus mejores elucubraciones en favor de las gentes. Coronel Gentil Almario, gracias, porque ese valor civil es uno de los tesoros más grandes que pueda tener un hombre, y el valor militar también. Aquí los militares se comportan a la altura de la protección de la patria, heredado de los libertadores Bolívar y Santander. Nosotros debemos mirar con cariño el futuro y debemos mirarlo con optimismo, inyectando a las nuevas juventudes el ejemplo y sobre todo el valor civil que usted ha demostrado, Coronel Almario. Muchas gracias, doctor Miguel, por permitirme expresar algunos criterios. Mil gracias. Y le recuerdo que la próxima semana estoy con la espada de Bolívar. Sí, señor, aquí lo esperamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Monroy. Padre Jaramillo, ¿cómo está? Bien, doctor Miguel, gracias. Bueno, primero quiero unirme a las felicitaciones que ha recibido ya el coronel Almario. Y aunque podría seguir abundando en ese tema, quiero subrayar también, coronel, y es otro aspecto de su presentación de hoy, es su dicción y es su riqueza de vocabulario, enfocado todo en ese ángulo, pero realmente como un excelente orador. De manera que reciba mi cordial felicitación. Pero quiero unirme también, primero a lo que Oscar Monroy nos acaba de decir y también a la posición de William Fadul. Yo quiero, como sacerdote, ser anunciador de buenas noticias. Soy proclamador del Evangelio. Y el Evangelio no está únicamente en la denuncia, sino en el anuncio. Yo quiero invitarlos precisamente en medio del caos, quiero invitarlos a que sigamos todos trabajando por Colombia y a que esta academia, a que esta sociedad bolivariana siga difundiendo buenas noticias, siga hablando de la esperanza, siga hablando de que pocos o muchos, Jesús comenzó solo, invitó luego a unos pescadores y con ellos transformó el mundo. El mundo está reaccionando y el peso de la carroña está volviendo a hundirnos, pero la barca no se hunde. Pero Jesús sigue caminando sobre el agua.
pero Jesús nos prometió salvación, pero Jesús nos invitó a una vida nueva, pero Jesús nos señala siempre, con la presencia de su Espíritu Santo, que vamos a tener salvación. De manera que, sin negar todo el panorama triste, desconsolador de que habló el coronel Almario, quiero invitarlos también en la línea de que nos recordó William Fadul. Quiero recordarles que nosotros somos los que tenemos obligación, precisamente si comprobamos el estado agónico de muchas instituciones del país, somos los que tenemos que llevar remedio, somos los que tenemos que llevar salud. Precisamente de hoy en 15 días, hoy es 5, el 12, el 26, tengo el banquete del millón. Me ha invitado el presidente de la República para que hagamos el banquete del millón desde la Casa de Nariño. Y yo desde la Casa de Nariño, en ese banquete del millón, estaré recordando a todos que Colombia tiene salvación, que si nos unimos podemos salir adelante. El padre Rafael García Herreros, a quien me honra de haber sucedido en el tiempo cuando él ya cumplió su tarea y fue a Dios, el padre Rafael comenzó sin un centavo, manejó millones y quedó sin un centavo. Todo lo repartió. No dejó nada para él ni para su familia. Yo recuerdo en la homilía que prediqué en sus funerales, cuando dije que a pesar de las millonadas que habían pasado por las manos del padre Rafael, no quedaba sino unos libros para la biblioteca de la Universidad del Minuto de Dios y una ropa para repartir a los pobres, pero que no quedaba un centavo para comprar un recuerdo a su familia, porque la familia del padre no recibió nunca ningún dinero de parte del padre Rafael. De manera que sí se puede vivir en Colombia sin mancharse las manos. Sí se puede vivir en el país cumpliendo el objetivo de los dineros públicos. Sí se puede recibir y dar. Y el Señor nos bendice, no solo porque recibamos mucho, sino que nos bendice hasta recibiendo, pero para que entreguemos, para que sirvamos a los demás, porque como repetía el padre Rafael, somos administradores de los bienes de los pobres. De manera que todos nosotros somos administradores de los bienes de los pobres. Me encanta mucho ver los rostros de muchos de ustedes, amigos. Me encanta mucho escuchar a los que han ido tomando la palabra, pero me encanta invitarlos para que reconstruyamos una nueva Colombia. Bien. Gracias, padre. Muy amable por su presentación, siempre llena de altura y de sabiduría. Invito a ver quién otro quiere decir algo. Luis Carlos Jaramillo. Almirante, mucho gusto. Luis Carlos Jaramillo. Después de escuchar al padre Diego es difícil hacer comentarios, porque él con su sabiduría, verdaderamente sus análisis son profundos y muy sabios. Pero quisiera comentar algo. Hoy al mediodía venía escuchando en el radio de mi automóvil una de las principales emisoras de Bogotá, que estaban en un programa destinado a recordar los insucesos del Palacio de Justicia. Y el tema que me pareció que estaba muy bien presentado es si verdaderamente en Colombia o los colombianos podríamos llegar a tener reconciliación o no. Sin embargo, a medida que fue pasando el programa, pues me di cuenta que en el programa prácticamente a quienes se le estaba dando la oportunidad de hablar y dar sus comentarios
eran personas verdaderamente muy afines a quienes fueron los que se tomaron el palacio y que para mí son los grandes responsables, como fue el movimiento M-19. Dentro de ellos presentaron a la fiscal, cuyo nombre ahorita no quisiera ni recordarlo, pero fue la fiscal que dirigió las investigaciones que prácticamente culpan de los insucesos es al Ejército Nacional. Y verdaderamente siente uno dolor de patria, conociendo uno los esfuerzos, todo lo que se hizo para evitar que este país cayera por la vía de los hechos, con un presidente juzgado en la Plaza de Bolívar, y que hoy en día, para que haya reconciliación entre los colombianos, lo que se esté poniendo de presente es que se necesita que los militares vayan a la cárcel, porque fueron los responsables, fueron los que incendiaron el palacio, fueron los que tomaron acciones que fueron muy superiores, mejor dicho, no tuvieron proporción en su respuesta, y que son los militares los que deben estar en la cárcel. Verdaderamente eso lo pone, o me pone a mí personalmente, como militar que fui, en una situación que uno dice, por Dios, ¿qué está pasando en este país? Y yo sí quisiera felicitar al señor Coronel Almario y felicitarlo de corazón, porque los conceptos que ha dado son los que nosotros siempre estamos comentando, que eso se está sucediendo y se viene sucediendo y se viene incrementando. De manera que tener el valor civil de venir y decirlo en forma tan clara como lo hizo, para mí merece una gran felicitación y un gran respeto. Igualmente, estoy de acuerdo con el doctor William Fadul. Este país es un país que a pesar de todo, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de la violencia que tenemos, a pesar de la falta de entendimiento que tenemos los unos con los otros, este país es un país tan grande que viene progresando y viene progresando significativamente. Lo cual quiere decir que verdaderamente tenemos gente muy importante y tenemos verdaderos líderes. Lo cual no quiere decir que no también dejemos de tener los grandes antilíderes, como lo manifestaba el señor Coronel Almario. Nuevamente mis felicitaciones para el señor Coronel Almario y muchas gracias por prestarme su atención. Gracias, almirante. Gracias, señor almirante. Muy amable. Bolívar en el Congreso de Angostura lanzó una frase que es para los siglos. Dijo, la impunidad es la madre de todos los delitos, porque estimula al delincuente a seguir delinquiendo y desmoraliza a la sociedad. Una paz no se puede construir sobre la impunidad, porque es un adefesio que necesariamente choca con los valores tradicionales de un pueblo y máximo del pueblo colombiano, que es un pueblo cristiano de tradición, de costumbres. Yo realmente he pensado mucho en eso, porque yo creo que si hay alguna consideración de fondo en todo lo que está pasando, se debe justamente a que la paz se ha construido sobre la impunidad a cualquier costo. Muchas gracias. Eso es exacto, mi general. Bien, gracias por su comentario. Bien. Permítame una última anécdota. Sí, padre. Quiero contarles que el programa de televisión Minuto de Dios, que ya tiene más de 65 años de estar en el aire, comenzó el 10 de enero de 1955. No se interrumpió sino una vez, una noche, se interrumpió. ¿Por qué? Porque había habido un robo en el almacén Tía de Bogotá y tomaron presos, detuvieron a los delincuentes, pero al otro día los declararon libres, con extrañeza de toda la ciudadanía. Y el padre Rafael García Herreros
por televisión, dijo que un país donde había tanta impunidad no podía salir adelante, que los jueces tenían que ser responsables. Entonces, en esa época, el señor ministro de Comunicaciones dijo que eso no se podía decir en público porque podía causar, era como un ataque a la justicia. Entonces, que en adelante el padre García Herreros, cuando fuera a televisión, tenía que mandar antes el mensaje para que hubiera una censura. Entonces, el padre no hizo caso de eso, llegó a la televisión, le dijeron: padre, el mensaje no puede salir esta noche porque no tiene censura. Entonces no salió esa noche. Al otro día, en la mañana, el padre llamó por teléfono para quejarse a Guillermo León Valencia, que era el presidente de la República. Guillermo León le dijo: padre, no se preocupe, yo hoy mismo le arreglo el problema, pero no vaya a decir nada en público porque me pueden protestar el ministro de Comunicaciones y el ministro de Justicia. Y de pronto tengo crisis ministerial. Entonces, el padre al otro día ya volvió sin censura y dio su mensaje. De manera que en los 65, casi 66 años que llevamos, solamente una noche no hubo minuto de Dios. ¿Por qué? Por protestar contra la impunidad. Y como el tema es el de hoy, yo quiero decir que realmente el que la hace la paga. Hay una cosa cristiana que es el perdón. Hay algo espiritual que es no habitar, que el odio no habite en nuestro corazón, que el rencor no habite. Pero hay otra cosa que es el amor y el respeto a la sociedad. Hay otra cosa que se llama el orden. De manera que tenemos que encontrar el camino para la conversión de nuestros pecados, pero también para la implantación plena de la justicia. Creo que eso es lo que el coronel Gentil nos ha querido también hablar. Exactamente, muy importante, padre. El problema fundamental es la justicia mal aplicada y que no existe. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Yo quisiera decir que obviamente en Colombia no todo está perdido. Si todo estuviera perdido, pues el país sería un país fallido. No, el país está en marcha. El país está en marcha, pero el crimen y la impunidad hace que sea más floreciente en nuestra época, o que se haya notado como más floreciente, y eso indigna a la nación y causa tristeza, por un lado. Por otra parte, naturalmente que tenemos líderes, y líderes excelsos, y gracias a eso el país no se ha hundido, a pesar de todos los esfuerzos de las mafias y de los antilíderes por hundir el país, pues no lo han logrado. Y obviamente que nos vamos a unir para que no lo logren, pero el imperativo es que haya justicia, porque da tristeza ver que la justicia es el poder que en Colombia, a pesar de ser pilar básico para el funcionamiento de la nacionalidad y para que haya una sociedad organizada y confiada, está fallando y persigue a los hombres de bien mientras glorifica a los bandidos. Ese es el problema que tenemos hoy día. Entonces la justicia hay que restablecerla en su majestad y en su absoluta probidad para que sea confiable y la sociedad vuelva a ser confiada y alegre y siga trabajando por Colombia. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muy interesante. Doctor Santamaría, ¿me escucha? Sí, ¿cómo no? Bueno, mire, quería agregar solamente unas palabras. Después de todas las opiniones que he escuchado por los
brillantes así, personas que intervinieron. Me tengo que decir que me siento en Colombia con cierto optimismo, a pesar de los problemas así reales que presentó brillantemente el coronel Almario, a quien felicito porque su presentación era excepcional. Pero tengo que repetir que vivo en Colombia desde hace unos años, un país que me gusta mucho, y soy optimista por naturaleza. Sí, espero que las cosas se mejoren. Muchas gracias. Muchas gracias, Philip. Gracias, Philip, por sus palabras, muy amable. Y coronel. Bueno, creo que ya hemos cumplido una jornada larga, interesantísima, porque hemos hecho una evaluación realista de la situación del país que nos trajo el coronel Gentil Almario, y hemos oído y escuchado las palabras de muchas personas que con sabiduría nos indican el camino para salir de esta encrucijada, sobre todo el padre Jaramillo. Me parece que es importantísimo seguir sus consejos y además pedir por Dios que por fin se haya una reforma de la justicia que nos permita vivir en paz y que haya justicia de verdad para todos los actos de los colombianos. Los quiero invitar muy cordialmente para dentro de 8 días, donde tendremos la conferencia del historiador Oscar Monroy sobre la espada de Bolívar, que es un tema sumamente importante y muy interesante para todos. Muchas gracias por su presencia y por su audición.